compartir estas canciones de adoración. Sé que ahorita estamos en un momento de dificultad donde no nos podemos ver o no podemos venir a la casa para adorar a Jesús, pero espero que se encuentren bien y se encuentran saludables. Y nomás queremos que en estos momentos de servicio que estamos teniendo en las casas, que se reúnan con sus familias en este momento para adorar a Dios, amén. Y les invito a que, no se pueden poner de pie, pero si están sentados también, pero ahí donde están pueden levantar sus manos y simplemente acompáñenos en estas canciones de adoración, amén. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Es una bendición.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más a través de estos medios para poder compartir la palabra del Señor, esperando que se encuentren bien y que estén fortalecidos en Dios. En esta hora quiero que oremos por un momento y pidamos a Dios que bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, en esta tarde, que nos hemos reunido para buscar tu rostro, buscar tu presencia. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor, ministre nuestros corazones, y que, Señor, seamos fortalecidos en nuestra fe y que podamos desarrollar, Señor, nuestra vida cristiana a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Que tu palabra, Señor, pueda venir y pueda hacer, Dios mío, y cumplir el propósito con el cual tú la mandas, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana que está ahí en sus casas mirando este mensaje, a los amigos, Señor, que miran este mensaje, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una bendición, vuelvo a repetir, poder compartir con ustedes la palabra del Señor, y vamos a ir ahí a 1 de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 hasta el 8. 1 de Samuel, capítulo 30, desde el 1 hasta el 8, que dice de la siguiente manera. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Aquí encontramos una historia en 1 de Samuel que nos va a hablar acerca del rey David, el cual es uno de los personajes que atravesó por muchas dificultades, uno de los personajes que encontramos en la Biblia que atravesó varias crisis, pero que a través de lo que vemos en este pasaje, David nos va a enseñar a nosotros cómo enfrentar una crisis. Y ese es el título del mensaje para hoy: ¿cómo enfrentar una crisis? Ahora, vemos que en este pasaje, David y sus hombres, dice ahí la escritura, que vinieron de Siclag a Siclag al tercer día.
Lo primero que quiero que podamos mirar es que una crisis la podemos definir como una situación grave y difícil que altera la vida cotidiana de una persona. Vuelvo a repetir, crisis la podemos definir como una situación grave y difícil que altera la vida cotidiana de una persona. Ahora, si buscáramos un ejemplo de cómo la vida cotidiana es alterada por una crisis, sin duda que nosotros tendríamos que ir y mirar la vida de Job, ¿no? La vida de Job es un ejemplo claro de alguien que tiene una crisis en su vida, de cómo él en un día todo se vino abajo. Mire, vaya al libro de Job, capítulo 1, el versículo 13. Job, libro de Job 1, versículo 13, que dice de la siguiente manera: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Nosotros conocemos la historia de Job, pero el versículo 13 dice, y un día aconteció, y en ese día acontecieron muchas cosas en la vida de Job que vinieron a alterar su vida cotidiana. A través del versículo 13 hasta el 19 vamos a encontrar que vinieron los sabeos y robaron los burros y los bueyes y mataron a todos los criados de Job y solo dejaron a uno con vida para que fuera a darle la noticia. Después dice que cayó fuego del cielo y quemó las ovejas y los pastores de Job y solo escapó uno para darle la noticia. Después llega otro y le dice que los caldeos se robaron los camellos y mataron a todos y solo dejaron a uno para que fuera a darle la noticia. Después sus hijos estaban en un banquete, reunidos todos en una casa, y dice que vino un gran viento del desierto y la casa se cayó y todos murieron. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de crisis, algo que viene, una situación grave, una situación difícil que altera la vida cotidiana de una persona, y sin duda que esto alteró la vida de Job. De la misma manera vamos a encontrar entonces que David, un día al regresar de estar con los filisteos para ir a pelear contra el pueblo de Israel y lo rechazaron para que no fuera con ellos, no sea que en la guerra se voltease y se pusiera en contra de ellos. Y él es regresado con sus guerreros para su casa, y mientras iban de regreso, ellos esperaban llegar, encontrar a sus esposas, a sus hijos, llegar a un lugar familiar donde podrían quizás comer una comida caliente, estar en el ambiente familiar, conversar con sus hijos, tantas cosas que pasaban quizás en la mente de todos estos hombres. Pero de repente cuando iban a llegar miraron que había un humo en la ciudad, pero este humo no era como el humo de las cocinas cuando quemaban para cocinar, sino era un humo diferente. Y cuando llegaron se dieron cuenta que la ciudad había sido, eh, había sido quemada y que los hijos y las hijas y las esposas y todas las personas se las habían llevado cautivo. Así de la misma manera, la Biblia nos dice que en nuestra vida cristiana todos estamos expuestos a sufrir problemas y aún crisis, cosas que vienen de repente, que no las esperan, que alteran tu vida cotidiana, que pueden en determinado momento angustiar nuestra alma y llevarnos como a estos hombres a llorar hasta que
ya no haya fuerza en nosotros. Pero aquí vamos a encontrar un gran ejemplo en la vida de David, de cómo David enfrentó esta crisis y cómo Dios lo sacó a él en victoria de esta crisis. Así que a través de la persona de David vamos a encontrar la manera correcta de enfrentarnos a la crisis y obtener la victoria final de parte de Dios. Así que en esta hora podemos mirar nosotros que la situación en la vida de David no era fácil. ¿Cómo él es que enfrentó esta terrible crisis? Mire, volvamos al pasaje allá en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, y dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Ahora, ¿por qué es que David se encontraba aquí en Siclag? ¿Por qué David venía a Siclag si era una ciudad o un lugar de los filisteos? Bueno, si volvemos unos capítulos atrás, en el capítulo 27, vamos a encontrar la razón por qué David se encontraba ahí en Siclag. Y dice la Biblia 27, el versículo 1. Recordemos que David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería matarlo. Y la intención de Saúl era quitar la vida a David, porque él había entendido que Dios había escogido a David para que fuese el próximo rey, y esto se lo declara a su hijo Jonatán cuando Jonatán intercede por David. Pero mire lo que dice 27:1, dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Versículo 1 nos va a decir que la razón por qué David estaba en Siclag, en tierra de los filisteos, es porque él había tomado la decisión de huir de Saúl a la tierra de los filisteos, porque ahí no los seguiría más. Versículo 2 dice, se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Moab, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no le buscó más. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Así que vemos que vino a los filisteos y que moró con Aquis en Gat, pero él hizo una petición a Aquis, al rey de aquel lugar, y le dijo, no quiero morar junto contigo en la ciudad real, y él entonces recibe la aldea de Siclag para habitar ahí. Dice el versículo 7, dice que fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Por 1 año y 4 meses David se encontró viviendo en este lugar. Por esa razón es que encontramos a David
en la aldea de Siclán, porque David había ido a aquel lugar para huir de Saúl y él se encontraba en aquel lugar. Vuelva otra vez allí al 1 Samuel 30. Dice, y vinieron a Siclán al tercer día, y los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclán. Ahora, ¿de dónde venía David? Ya sabemos que David era la aldea que había recibido acerca del príncipe de los filisteos, de Aquís, y en esta tierra moraba. Pero ¿de dónde venía David en esta ocasión? Bueno, vamos a encontrar que David venía de un momento en que se encontraba los filisteos e Israel para entrar en guerra. Mire, vamos allá al capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Entonces se juntaron los filisteos para pelear contra Israel, y Aquís le llama a David para que vaya con él. Y no solamente le llama para que vaya con él, sino para que sea su guarda personal durante toda la vida que viva Aquís. Y David estaba bien con todo esto. David pensaba que era lo correcto, que estaba haciendo las cosas en una manera adecuada, pero se le olvidaba a David que Dios lo había llamado para ser el rey, el próximo rey de Israel, después que Saúl muriera o después de que Saúl ya no estuviera, él iba a ser el rey. Pero aquí le dice que sea su guardaespaldas. Y David estaba de acuerdo. Y David iba con ellos a la guerra. Entonces, capítulo 29, nos va a decir el versículo 1 que los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes, versículo 2, cuando los príncipes de los filisteos pasaban revistas sus compañías de asientos, de asiento y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia de Aquís, versículo 3, y dijeron los principales de los filisteos, ¿qué hace aquí este hebreo? Y aquí respondió a los principales de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl y el Saúl rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces vemos que él iba con Aquís, pero los príncipes de los filisteos, al mirarlos, cuestionan a Aquís y le dicen, ¿qué hace aquí este hombre? Este hombre es hebreo. Vamos a pelear contra los hebreos. Quizás cuando estemos peleando, él se va a volver en contra de nosotros. Y entonces los príncipes de los filisteos decidieron que David no fuera con ellos. Mire lo que dice el versículo 4.
Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él. ¿Contra quién? Contra Aquís. Y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Y la razón entonces por qué lo regresan a David de Afet, donde se habían ellos reunidos para entrar en batalla contra Israel, es porque no tenían confianza en David, aunque Aquís tenía la confianza en él, porque le había demostrado que era un hombre fiel, que era una persona que le había servido de una manera íntegra a él y él podía meter las manos al fuego por él, pero los demás príncipes dijeron, mejor regrésalo al lugar que le diste para vivir. Y es ahí entonces donde nosotros encontramos que en el capítulo 30 es cuando dice que David y sus hombres vinieron de Siclag al tercer día. 3 días les tomó de llegar de Afet a Siclag. Y cuando llegaron a este lugar, encontraron un lugar donde ellos pensaban que iban a llegar, descansar, iban a tener un momento con sus hijos, con sus esposas, que iban a tomar un tiempo de descanso, pero de repente se dan cuenta que su vida es alterada, su diario vivir, algo sucedió que les afectó. Y ya es que su aldea Siclag había sido puesta en fuego y sus hijas y sus hijos y sus esposas ya no estaban ahí. Se las habían llevado cautivas los amalecitas. Dice allí el versículo 1 y 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, versículo 3, y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Esperaban llegar, ver su familia, pero en lugar de encontrar esto, encuentran una ciudad puesta al fuego, sin nadie ahí, todos han sido llevados cautivos y ellos entonces ahora enfrentan una terrible crisis. Ellos iban a pelear con los filisteos en contra de Israel. Pero ahora de repente su vida es alterada de una manera brusca porque no están más sus familiares ahí. Su ciudad ha sido quemada, sus pertenencias les han sido robadas, todo. Y esto es una terrible situación. Imaginen la situación de David y sus hombres. No era algo sencillo, no era algo fácil. No era algo que podía digerirse fácilmente, sino que aquello alteró dramáticamente sus vidas. Es como usted salir de su casa y al regresar de su casa pensar que va a encontrar a sus hijos, a su esposa y a las personas que ama van a estar ahí, pero que de repente quizás cuando llegue no hay ninguno. Algo sucedió, algo aconteció, quizás la casa se quemó y ellos murieron, o la casa se cayó, o tuvieron un accidente. Imagínese la situación para David.
Era una situación difícil, era una situación terrible, una crisis que estaban enfrentando. Por eso es que el versículo 4 nos va a decir que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¡Qué tremendo! Se vieron impotentes de hacer algo. Eran hombres guerreros, eran hombres acostumbrados a las batallas, eran hombres que eh, estaban expuestos todo el tiempo a combatir contra otros, pero en esta ocasión combatir contra una crisis no fue fácil, porque se encontraron que no podían hacer nada y entonces comenzaron a llorar hasta que las fuerzas se les terminaron. Imagínese el llanto, el dolor, la angustia, el clamor de estos hombres. Fue tal que se oyó en, en, en todo el lugar, gritaron. Sus vidas habían sido alteradas por esta crisis. Y lo que miramos en el versículo 6, mire, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba en amargura de alma. Lo primero que los guerreros de David hicieron es que buscaron a un culpable. Y el culpable era el David, porque era el que iba enfrente, era el que los dirigía, era el comandante, era el que daba las órdenes. Y ellos dijeron, bueno, el único culpable aquí es David. David es culpable por habernos metido en esto. Y qué tremendo que en medio de las crisis siempre buscamos culpar a alguien. Buscamos encontrar a alguien que lleve la culpa para que nosotros quedemos, nuestra conciencia quede tranquila. Y por eso es que aquellos hombres dice que comenzaron y hablaban de apedrear a David. ¡Qué tremendo! David también había perdido a sus hijos, a sus dos esposas. Dice ahí el versículo 5, que había llevado a sus esposas a Inomán, jezreelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel. También David estaba en la misma situación. Los hombres de David buscaron a alguien en la cual descargar su impotencia, su frustración, en cual descargar el dolor que ellos sentían y pensaban que David era el culpable y por eso querían apedrearlo. Tenían la intención de apedrearlo. David estaba por la misma situación, pero a pesar de esto tenía también que sufrir porque sus propios amigos, sus propios hombres estaban dispuestos a apedrearlo porque pensaban que él era culpable. Imaginen la situación de David. Era una crisis terrible para David. Saúl lo había perseguido. Había huido a la tierra de los filisteos. Lo habían desechado los filisteos para que no fuera con ellos a la guerra. Y ahora sus propios hombres están hablando de apedrearlo. Su esposa está cautiva, sus hijos están cautivos. Toda esta situación era terrible para David, pero David nos va a enseñar a través de lo que él hace a partir del versículo 6, cómo es que podemos enfrentar una crisis. ¿Cómo enfrentó David su crisis? Era terrible su situación de David. Pero
Él nos va a enseñar cómo podemos enfrentar las crisis. Mire lo que dice versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo primero que vamos a encontrar aquí es que David también se angustió. Vamos a encontrar que David también lloró hasta que no hubo fuerzas en él. Pero David, a diferencia de sus guerreros, de los hombres que estaban con él, David actúa de una manera totalmente diferente a ellos. David no busca quién es el culpable, sino lo que David busca es a Dios para fortalecerse, porque se encontraba exhausto, había gastado sus fuerzas, sus energías llorando, se encontraba debilitado, sin fuerzas, sin algo que poder hacer para poder recuperar a sus esposas, a sus hijos. Pero en ese momento David entonces comienza a fortalecerse en Dios. Miren lo que dice el Salmo 27:1, que también fue escrito por David. Vaya al Salmo 27:1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Exactamente lo que hace David es que comienza a fortalecerse en Dios. Comienza a acercarse a Dios para encontrar nuevas fuerzas. Como dice Isaías 40:29, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el que da las fuerzas al cansado. Y David se encontraba cansado, agotado, sin saber qué hacer en esta crisis. Pero lo primero que hace David es que se fortalece en Dios. También dice segunda de Corintios 12:11, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, hablando el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y David toma la iniciativa de fortalecerse en Dios. No buscó a un culpable, no buscó a quien culpar por la situación en la que estaban atravesando sus hijas y sus hijos cautivos y sus esposas cautivas, la ciudad puesta al fuego. Pero David se fortaleció en Dios. Ahora, ¿cómo se fortaleció David en Dios? Yo escribí aquí 4 cosas, cómo David se fortaleció en Dios. Mire, 1, al mirar el amor de Dios en el rechazo de los filisteos. Cuando David comienza a acercarse a Dios, comienza a meditar y a pensar: si los filisteos no me hubieran rechazado, hubieran pasado quizás meses para regresar a mi casa y la situación hubiera sido más difícil que ahora. Pero gracias al amor que Dios tiene por mí, ellos me rechazaron y me hicieron regresar
para mirar lo que había acontecido a mis hijos, a mi esposa, a mis esposas. Él pudo cambiar su manera de pensar, sacar de su mente de lo trágico que estaba aconteciendo y mirar cómo el amor de Dios y el rechazo de los filisteos había dado a David la muestra del amor de Dios para que regresara a su casa y pudiera hacer algo al respecto. La segunda cosa es que David podía recordar las promesas y el llamado de Dios. Sin duda que David sabía que Dios le había ungido para ser el rey de Israel, que le había dado un llamado para pastorear las ovejas del pueblo de Israel. Pero en este tiempo en que David se encontró en la tierra de los filisteos, el capítulo 27 nos va a decir que David se convirtió en un bandido, en una persona que iba, asaltaba lugares y mataba a todos los hombres, todas las mujeres, no dejaba a nadie en vivo y se llevaba todas las cosas de aquellos hombres. David vivía una vida quizás diferente a cuando estaba en Israel, pero Dios le recuerda que él tiene un llamado, un propósito en su vida. Y esto, cuando aquí le dice que va a ser su guardia personal mientras viva, David no entendía que Dios no lo quería como guardia o guardaespaldas de Aquís, sino que lo quería como el rey de Israel. Mas David estaba de acuerdo en ser el guardaespaldas de Aquís. Y todo esto vino y le recordó cómo Dios le había dado un llamado. Y esto fue lo que fortaleció la vida de David. La número 3 dice que David podía recordar las veces que Dios lo liberó en el pasado. Al recordar David cómo Dios lo había librado de los osos, de los leones, cómo Dios lo había librado de Goliat, cómo Dios lo había librado de Saúl. Todo esto le recordaba a David cómo Dios lo había liberado en el pasado. Y esto fortalecía su vida porque podía mirar que Dios, aún en las situaciones difíciles, adversas, de peligro, Dios estuvo con él. Y sin duda que en este momento de una crisis más en su vida, Dios estaría con él. Y al recordar esto, la vida de David era fortalecida. La cuarta cosa es que David tomó su propio ánimo en Jehová. Él se fortaleció en Dios. Él podía haberse fortalecido en otras cosas, pero no se fortaleció en su habilidad militar, no se fortaleció en otros, aunque David podía y tenía razones para fortalecerse en otros. Mire lo que dice Primera de Crónicas 12. Vaya ahí adelantito, Primera de Crónicas 12, el versículo 19 y 20. Dice, también se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasará su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Agnás, Josafat, Gediel, Micael, Josabat, Eliud,
Siletai, príncipes militares de los de Manasés. Habían venido hombres de Manasés, se habían unido a los guerreros de David, aunque esto humanamente podía impartir ánimo, impartir fuerzas en David. David no se fortaleció en esto, sino David se fortaleció en Jehová. David se fortaleció en Dios. Él tomó las fuerzas en el Señor, no en las personas que estaban alrededor de él, no en aquellos militares que vinieron de Manasés para unirse a él, sino que él se fortaleció en Dios. La segunda cosa que vamos a mirar es que David busca la respuesta a los problemas en oración. Vuelvo a 1 de Samuel 37 y dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Entonces, él busca la respuesta a los problemas en oración. Y manda al sacerdote Abiatar que le acerque el efod para consultar a Dios, para buscar la dirección de Dios. Comienza a hablar con Dios. Ahora, él sabía de lo poderoso que era buscar la dirección de Dios. Ya lo había experimentado en su tiempo pasado, mientras era perseguido por Saúl, mientras enfrentó al gigante, mientras enfrentó las batallas en el tiempo pasado. Ya sabía que la respuesta a los problemas se encontraba en Dios. Y por eso le dice a Abiatar, acerca el efod para poder yo consultar a Dios. Mire lo que dice el Salmo 34. Vaya allí, Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, 4. Dice de la siguiente manera, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo que dice Salmo 34 dice que busqué a Jehová. Él sabía, es un salmo escrito por David, que cuando buscamos a Jehová, él nos oye. Por eso dice él, busqué a Jehová y él me oyó. David sabía que cuando se acercaba a Jehová en oración, él oía. Y como nosotros servimos a un Dios vivo, igual que David, entendía esto, que él servía a un Dios vivo que oye. Entonces dice, y me libró de todos mis temores. Él comienza a orar a Dios, Dios oye y Dios lo libra. Por eso lo primero que hace David, una vez que se fortaleció en Dios, una vez que recordó las cosas maravillosas que Dios había hecho en el pasado, una vez que él recordó el amor de Dios a través de las circunstancias que parecen adversas, David entonces lo primero que hace es que busca la respuesta a su problema en Dios y comienza entonces a acercarse a Dios, a hablar con él. Dice allí el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech,
yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, mire, él comienza a hablar. Él comienza a hablar con Dios. Qué tan importante era la oración para David, conversar con el Dios Todopoderoso en los momentos de crisis. Es de suma importancia. Por eso Pablo nos va a decir allá en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18, de la siguiente manera. Vaya al libro de Efesios 6, 18. Dice de la siguiente manera, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, Pablo va a decir orando en todo tiempo. Cuando los tiempos son buenos, hay que orar. Cuando los tiempos son malos, hay que orar. Cuando las cosas van bien, hay que orar. Cuando estamos en bendición, hay que orar. Cuando estamos en crisis, hay que orar. Hay que buscar la respuesta de Dios a esta crisis a través de la oración. Podemos hablar mucho acerca de la oración, del modelo máximo, brava a orar, a pesar de todas sus ocupaciones. Él tenía que predicar, tenía que sanar gente, pero él acostumbraba siempre a tomar un tiempo para acercarse a Dios en oración. Jesús siempre lo vemos orando, buscando a Dios, porque es en Dios que podemos encontrar las respuestas a las crisis como David la encontró. Se fortalece en Dios, pero entonces comienza a buscar a Dios en oración. La última cosa que David hace es que David espera la respuesta de Dios. Mire lo que dice allí el 30, el capítulo 8. Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David ora a Dios, busca a Dios en la oración para traer la solución a esta crisis. Pero David también aprende a esperar la respuesta de Dios. Usted y yo servimos a un Dios vivo, un Dios que oye nuestra oración. Él no es mudo como los ídolos de madera, de metal. Él es un Dios que responde cuando oramos a Él. Él trae la respuesta. A veces la gente y nosotros como cristianos nos desesperamos, pero Dios tiene el momento indicado para responder. Y David entonces espera la respuesta de Dios. Y Dios le responde, sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás los cautivos. Dios respondiendo en el momento preciso. David aprendió a esperar la respuesta de Dios. En la Biblia vamos a encontrar hombres que se desesperaron para esperar la respuesta de Dios. Y solamente quiero hablarle de dos ejemplos rápidamente. Uno es Abraham. Dios le da la promesa de que va a tener un hijo. Pero Abraham y Sara se desesperan y quieren ayudar a Dios.
Y entonces Sara da a Agar a Abraham para que tenga un hijo. Y nosotros conocemos la historia. Tuvieron un hijo, el cual no era el hijo que Dios había prometido. Y nació Ismael. Y después miramos los conflictos que tuvo Ismael contra Isaac, cómo se burlaba. Pero en el momento que Dios tenía preciso, adecuado, nació Isaac. Pero ellos quisieron adelantarse, se desesperaron de esperar la respuesta de Dios porque pensaron, ya somos viejos, somos ancianos, no podemos tener hijos. Oh, Dios nos dio una promesa, pero vamos a ayudar un poco a Dios. Así que ellos decidieron desesperarse. El otro caso lo encontramos en la vida de Saúl. Samuel le dijo, espera a que yo vaya y ofrezca los sacrificios. Pero Saúl comenzó a desesperarse porque el pueblo, su ejército desertaba. Y en la desesperación hace algo que no le correspondía hacer, ofrecer sacrificios. Y entonces llega Samuel y le reprende. Podemos ver gente que se desespera en esperar la respuesta de Dios, pero David espera la respuesta de Dios. Miren lo que dice el Salmo 41. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. De nuevo encontramos a David clamando a un Dios vivo que oye y lo hace sacar del pozo de la desesperación. Pero hay que esperar pacientemente. Nosotros debemos saber esperar en oración la dirección de Dios para poder actuar y no tratar de adelantarnos o querer resolver las cosas de una manera equivocada, como sucede muchas veces en nuestras vidas. Cuando nos encontramos en la desesperación. David entonces nos muestra a nosotros cómo enfrentar una crisis. Lo primero es que él se fortalece en Dios. Lo segundo es que él busca la respuesta a sus problemas en oración. Y lo tercero es esperar la respuesta de Dios. Quizás tú estás en una crisis, en una situación difícil, en una situación como la que se encuentra David, pero a través de este pasaje de la Escritura encontramos cómo enfrentar una crisis. Hay que fortalecernos en Dios. Hay que buscar en oración la solución al problema y hay que saber esperar la respuesta de Dios. Ojalá tu vida sea bendecida a través de este mensaje y que Dios pueda darte entendimiento y pueda darte sabiduría en medio de las crisis para poder tú
al final triunfar sobre la crisis. Así que ahí donde estás, voy a pedirte que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que a veces no es fácil enfrentar las crisis en el momento en las cuales nosotros estamos atravesando. Algo que viene para alterar nuestra vida cotidiana. Quisiéramos que todas las cosas fueran fáciles, sencillas, que no hubiera crisis en nuestras vidas, Señor. Pero tú utilizas todas estas cosas para ir moldeando nuestro carácter y moldeando nuestra vida cristiana. Padre, al igual que David, tú tenías un propósito, un plan por él pasar a través de esta crisis. Él había huido de Saúl, se encontraba en tierra de los filisteos, había formado una banda de bandidos que asolaban, Señor, aldeas, robaban, oh Dios mío, mataban hombres, mujeres, no dejaban a nadie en vivo y se llevaban todas sus pertenencias. Pero a través de esto, Señor, tú estabas mostrando a David el grande amor, el gran propósito que tenías con él. No era de ser un guardaespaldas de Aquís, sino que era ser el rey de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios mío. Oh, Padre, que al igual que David hizo en el momento de crisis, podamos fortalecernos en ti. En el momento de crisis podemos buscar la respuesta en oración a la crisis en ti, Señor. Que al igual que David, esperemos la respuesta tuya para esta crisis. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder vencer, a poder, Señor, salir triunfantes en medio de las crisis que atravesamos, en medio de las dificultades que atravesamos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada hermano, cada hermana, Señor, ahí donde se encuentra. Fortalécelos, Señor. Ayúdalos. Extiéndeles tu mano de misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo les fortalezca, que tu Santo Espíritu, Señor, les dé ánimo, les dé fuerza, Señor, oh, que les dé paz, gozo, alegría, Señor. En el nombre de Jesús, toca a cada hermano, cada hermana, cada amigo, Señor, que escuche este mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar a sus vidas y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, Señor, te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque eres bueno, Señor. También oramos por la situación, Señor, allá afuera en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder, Señor. Oh Padre, extiende tu misericordia sobre este mundo que está siendo agobiado, Señor. Oh Padre, que sea el momento que ellos puedan venir y reconocer, Señor, que necesitan al Dios vivo, que necesitan aquel que puede ayudarles en medio de esta crisis, Padre. Dios eterno, no permitas que su corazón se endurezca. No permitas, Señor, que su corazón se haga duro, Señor, en medio de esta crisis. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae convicción de pecado a este mundo para que reconozca que solo en ti hay salvación, que solo en ti hay redención y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por los médicos, por las médicas, Señor, por las doctoras, por los enfermeros, Señor, por los paramédicos, por todos aquellos que están enfrente, Señor, luchando, Padre, contra esta pandemia. Bendice sus vidas, fortalécelos, ayúdalos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús te damos gloria,
y honra por Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga